buenos días a todos y a todas. Comenzamos el segundo coloquio denominado Diversas miradas de la educación intercultural, que se realiza en el marco del electivo Tensiones culturales y epistemológicas en el campo educativo, una mirada desde las teorías críticas y la interculturalidad. Esta asignatura, que es un electivo del programa doctoral, está a cargo de la académica doctora Maricel Gómez de Larrechea Coas, como profesor invitado el profesor Rodolfo Meriño de la Universidad Andrés Bello, y de quien habla en este minuto Tricia Mardones. Para comenzar, el doctor Jorge O. Nagata, secretario académico del programa, nos dará una pequeño saludo de bienvenida. Muchas gracias, doctora Mardones. Bueno, yo a nombre del director del programa, el doctor Jorge Rodríguez Becerra, yo les hago un cordial saludo en esta segunda instancia ya de conversatorios en torno a lo que es el curso optativo que básicamente desarrolla la doctora Tricia Mardones, la doctora Maricel Gómez de la RITEA y el doctor Rodolfo Meriño, que tiene que ver con las diversas miradas de la educación intercultural. Antes que todo, quisiéramos agradecer todas estas instancias que son tan importantes para nosotros, ya que de alguna manera nos implica generar universidad más allá del ámbito netamente académico, sino también de dar la posibilidad de, en estos temas que son tan relevantes ahora más que nunca, en un contexto de globalización y globalización en pandemia, los cuales toman un rol fundamental, ya con sus diferentes miradas, tanto dentro de las teorías críticas y, por supuesto, del contexto intercultural que se da en todas las diversas regiones del mundo. ¿Ya? Queremos agradecer de manera particular a la doctora Carol Morales Trejo, ¿ya? A nombre del programa, a la doctora Amelia Castillo Morán y al doctor Mario Carvajal por su presencia. Y bueno, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a los asistentes de este conversatorio, y que les sea muy provechoso tanto en su formación personal como dentro de su opinión dentro de estos temas que, les vuelvo a reiterar, son tan importantes para el desarrollo de lo que es el programa, de la comunidad académica y por supuesto de nuestra universidad. ¿Ya? Muchas gracias, doctora Tricia Mardoni. Muchas gracias, doctor Jorge Jo. Doctor Rodolfo Meriño, ¿nos quiere dar un saludo? Sí. Bueno, sumar las palabras, ¿no?, de tuyas de la presentación, digamos, esta presentación, ¿ya? Está precisamente el gran paraguas que nos reúne, ¿no?, este curso lectivo, ¿no?, en el que hemos tratado de profundizar por lo menos las perspectivas de la teoría crítica y culturales, en vínculos con las problemáticas del campo de la educación. Ese ha sido como el objetivo central del curso, ¿no? Durante el semestre hemos tratado de ir avanzando, más que avanzar, hemos tratado de tensar ciertas discusiones, ¿no?, ciertas jerarquías, ciertos mecanismos de inclusión-exclusión, como lo hemos llamado. También hemos abordado ciertos desequilibrios, y hemos tratado de, más que nada, como decía, de tensionar ciertas categorías más que volver sobre ya categorías muy conocidas o muy trabajadas, ¿no? También nos hemos posicionado desde una matriz colonial base, ¿no?, desde esta diferencia colonial que se habla, pero siempre tratando de tener en mente o a la vista las perspectivas o las prácticas educativas, ¿ya? En ese sentido hemos tratado de abordar en el curso las teorías críticas, digamos, más clásicas. Hemos tratado también de abordar el pensamiento decolonial, los estudios culturales. Hemos también pasado por la posmodernidad, ¿no?, tratando de definir ciertos aspectos, eh, por los estudios subalternos y postcoloniales, ¿no? Ese ha sido nuestro aparato conceptual, por así decirlo, en el curso. Hemos tratado también de articular estas teorías, ¿no?, versus críticas, su aporte, siempre
y conectando con las problemáticas contemporáneas de la educación, ¿ya? Todo esto, digamos, todo este aparato conceptual, por así decirlo, lo hemos tratado también de poner en pos, ¿no?, de los posibles trabajos, tesis que se estén llevando a cabo de los mismos estudiantes, ¿no? Ese ha sido también como el objetivo que nos hemos planteado, ¿no?, como equipo, ¿ya? Eso, más que nada, hemos tratado de, más que entregar definiciones, tensionar conceptos. Eso yo creo que ha sido nuestro objetivo, ¿ya? Eso, por mi parte. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rodolfo. Lo importante es señalar que este coloquio y el anterior también, el jueves anterior, se da también en el contexto de que pertenezco a la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios. Por lo tanto, quien nos acompaña hoy día es la doctora Carol Morales Trejo, la doctora Amelia Castillo Morán y el doctor Mario Carvajal, que son parte de esta red iberoamericana. Por lo tanto, agradezco desde antemano, ¿cierto?, su presencia, de haber aceptado estar hoy día con nosotros y nosotras, para poder compartir también sus investigaciones en torno a la educación intercultural, que es lo que nos convoca hoy en día. Primero que todo, voy a señalar que cada expositor va a exponer 20 minutos. Luego que pongan las 3 personas, vamos a dar la posibilidad para dar la palabra. Van a dar la palabra, van a pedir con la manito, van a pedir la palabra y se les va a ceder, ¿cierto?, la palabra para que en forma ordenada puedan preguntar, opinar, etc. ¿Ya? Vamos a comenzar con la doctora Carol Morales Trejos. Ella es de Costa Rica. Ella es orientadora, doctora en Ciencias de la Educación, mención en Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile, profesora e investigadora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Red Inter, coordinadora Nodo Costa Rica, docente colaboradora en el programa de doctorado en Educación de la Facultad de Educación, coordinadora del programa Educación y Contextos Socioculturales del Instituto de Investigación en Educación. Las líneas de interés investigativo y publicaciones giran en torno a educación, orientación, migración, pertinencia cultural en población indígena, pedagogía intercultural, reconocimiento y valoración de la diversidad desde el enfoque intercultural. Bienvenida, doctora Carol, y tiene sus 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Tricia. Gracias por la invitación a usted y a las personas de la Universidad UNCE. Y a los colegas por acá, que siempre es grato poder en estos espacios encontrarnos. ¿Se puede apreciar bien la presentación? Sí, Carol. Sí, perfecto. Bueno, hablarles un poquito acerca de las trayectorias investigativas en educación, ¿verdad? Y específicamente, pues articulado con el área de educación intercultural en esta mañana. Déjenme ver qué... realicé esta línea de tiempo, voy a transitar por ella, sin embargo, para tener en perspectiva, pues, cuál ha sido esta trayectoria investigativa que yo he podido ir desarrollando a lo largo de aproximadamente, como ustedes pueden ver aquí, 2015. Inicia precisamente el interés investigativo por el tema intercultural, específicamente por la formación doctoral, ¿verdad? A partir de ese momento, en el 2015 hasta la actualidad, como ustedes pueden apreciar, pues hay una trayectoria en algunas áreas importantes. Quiero en este momento pues centrar la atención en cuáles son aquellos espacios de posibilidades de investigación en educación intercultural y cuáles son también esos retos y cuáles son también aquellos elementos que todavía pues quedan ahí, ¿verdad? Por seguir investigando, por darle atención. Como pueden apreciar, en el 2015, bueno, yo realicé un estudio en Chile sobre prácticas pedagógicas en docentes que se desempeñaban en contextos rurales de la región metropolitana en Chile, ¿verdad? Ese estudio posteriormente, en el 2017, lo realicé en Costa Rica. Realicé algunos elementos comparativos importantes, algunas publicaciones de estos estudios también. En otros momentos he sido directora de tesis asociados también a temas culturales, se los voy a ampliar un poco más. Posteriormente también un estudio sobre consumo cultural y apropiación cultural de personas jóvenes. Esto fue un estudio comparado entre Colombia y Costa Rica, muy importante. Ahorita les voy a detallar un poco más al respecto.
También desde la acción social o la investigación-acción me he dedicado un poco a la parte de pertinencia cultural en comunidades indígenas, específicamente el trabajo con docentes en territorios indígenas. Directora en medio también de otras tesis, ¿verdad? Es importante que pues las direcciones de tesis en el tema investigativo son muy importantes. En tanto, pues nosotros como investigadores no podemos abarcar tanto, esa es la realidad, ¿verdad? Quisiéramos investigar muchas cosas, a veces tenemos que dar prioridad y a veces incluso se quedan algunos temas en el tintero que son importantes también apoyarnos de estas iniciativas estudiantiles o también aportar en el área investigativa con el tema de las tesis. Pertenezco, bueno, hay un proyecto también sobre la red iberoamericana que es para fortalecer el nodo Costa Rica, que también es un proyecto de investigación interesante, y actualmente coordino el programa de educación de contexto sociocultural en el que hay inscritos alrededor de 8 proyectos investigativos de personas que están ahí investigando en el área, que esto es muy importante también de evidenciar, ¿verdad? Que pues hay muchas proyecciones del área de educación intercultural. Proyectos e investigaciones, documento, esta primera investigación que les hablé acerca de educación intercultural en Chile, fue un proyecto que se realizó de 2012 al 2015, que se fue madurando, se fue la tesis doctoral, se abarcó a 14 docentes de 5 liceos politécnicos y 1 científico humanista de la región metropolitana de Santiago de Chile, ubicados en 6 comunas consideradas rurales, ¿verdad? El objetivo fue analizar los fundamentos teóricos y prácticos de la educación intercultural que estaban presentes en las prácticas pedagógicas de estos docentes que se desempeñaban en estos contextos de interacción rural dentro del establecimiento de educación media. Fue muy interesante porque tuve la oportunidad no solamente de hablar con docentes, sino también de conocer la perspectiva de los estudiantes. Fue un estudio pues bastante amplio, bastante grande. Dentro de los principales hallazgos de este estudio se reconocen que hay nociones y principios de la educación intercultural que están presentes en las prácticas pedagógicas de las personas educadoras, ¿verdad? Como lo son espacios para el diálogo, la escucha, la experiencia de trabajo colaborativo, de debate de ideas, criticidad, motivación, como ustedes pueden apreciar acá. También es importante reconocer que la interculturalidad es visualizada no solamente de sus referentes más étnicos, ¿verdad? Lo intercultural también tiene que ver con espacio de posibilidades de diálogo, ¿verdad? Entre las personas jóvenes y las personas educadoras. Eso fue un hallazgo muy importante. También es importante señalar que desde el marco conceptual del estudio no podemos denominar a las prácticas pedagógicas que al menos yo estudié en este recorte pequeñito de realidad interculturales, en tanto carecen de la intencionalidad misma para hacerse, que es uno de los elementos importantes para realizar una intervención intercultural, la intencionalidad de la intervención propiamente dicha. Sin embargo, como les reitero, hay nociones y principios importantes que permiten que el espacio educativo sea un espacio sentido, vivido y sobre todo que las personas ahí jóvenes se sientan escuchadas, comprendidas y no solamente sea un espacio para transmitir conocimientos, es muy importante. Hay una apertura a conocer el mundo del otro, que también es una disposición hacia la diversidad importante de señalar en este estudio. Posteriormente, para este año 2016-2017, se realizó un estudio similar. Bueno, quise replicar un poco cómo sería también estudiar las prácticas pedagógicas de docentes, también en contextos rurales en Costa Rica. Y en esta oportunidad las participantes fueron 11 personas docentes de 3 liceos rurales entre las provincias de San José y Alajuela en modalidad de educación técnica diurna pública rural, ¿verdad? Igual el objetivo fue analizar un poco también estos elementos teóricos y prácticos de la educación intercultural que estaban presentes, y dentro de los principales hallazgos se reconoce lo juvenil, la diversidad y la cultura y la ruralidad desde elementos que complejizan el quehacer profesional y que permiten que el docente actúe desde los distintos espacios de la práctica. Es interesante, bueno, en el caso de Costa Rica pude identificar mayores estrategias asociadas al tema del abordaje de la diversidad. En el caso de Chile hay algunos elementos más asociados a la parte técnica de la práctica educativa, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, centrado más como en esta parte práctica de cómo llevar a la acción. Bueno, estos 2 estudios prácticamente me permitieron a mí realizar algunas aproximaciones comparativas
en relación a esta práctica pedagógica, y también nacen otras posibilidades de trabajo importantes con relación a la pedagogía intercultural. Bueno, si esto no es pedagogía intercultural, si esto no es prácticas pedagógicas interculturales, entonces, ¿qué lo son? ¿Verdad? Vendría siendo una pregunta importante acá, y cómo deben de ser estas prácticas, y también cómo se puede favorecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje esto de la interculturalidad sin que el docente lo pueda percibir como un sobrecargo en sus tareas. Eso fue importante. En ambos contextos fue interesante comprender que la dinámica educativa y específicamente las demandas a las personas educadoras es muy alta, y que también hay un sobrecargo de tareas, ¿verdad? Y de funciones y de trabajo. Y cuando yo les preguntaba acerca de las posibilidades reales de insertar la educación intercultural en su dinámica diaria, había como una resistencia por el tema de que un trabajo más, una pega más, ¿verdad? En ese sentido, es importante señalar que muchos docentes con los que yo me entrevisté, que me permitieron pues conocer sus realidades educativas, muestran muchos elementos de la educación intercultural de los cuales ellos no son conscientes que lo hacen. Y creo que ese es un espacio de posibilidades importantes para reforzar propiamente lo que tiene que ver con el abordaje sociocultural de las realidades de las personas jóvenes, niños, adultas, con los que estemos trabajando. Podría decirles mucho acerca de estos dos proyectos, pero quiero avanzar hacia los otros. Este otro proyecto que se llama Facilitando Oportunidades de Aprendizaje con Pertinencia Cultural en Comunidades Indígenas. Bueno, fue un proyecto que se realizó por 2 años. Este año hizo una pausa y se va a reanudar propiamente el próximo año. Este es un proyecto que está, bueno, yo soy la investigadora principal, pero están 2 compañeras, Rocío de Lillore y Erika Jiménez, que también son parte de este proyecto. Es un proyecto con una alta exigencia en trabajo de campo, pero es un proyecto que nos ha llenado de mucha alegría. Hemos podido entrar a las comunidades, nos han permitido ingresar a las comunidades y poder aprender. Creo que eso es muy importante acá, el interaprendizaje. 25 personas indígenas y no indígenas de distintos centros educativos de la dirección regional propiamente acá en un cantón de Talamanca. Nuestro objetivo fue favorecer la actualización profesional de las personas docentes de estas instituciones en distintas áreas de interés docente en el ámbito socioeducativo, que eso es muy importante. ¿Cómo nosotros acercamos esto que nosotros hemos denominado pertinencia cultural, ¿verdad? O cómo acercamos el tema de la educación intercultural, la educación inclusiva y el tema de, bueno, en este caso mi formación es en orientación, entonces consideramos que el docente juega un papel orientador muy importante. Entonces esos fueron 3 ejes sobre los cuales se situó este proyecto. Y este proyecto nosotros pudimos realizarlo en 3 momentos. Nosotros viajamos a territorio indígena y realizamos jornadas de trabajo de un día completo, y trabajamos estos 3 elementos importantes: el miremos la teoría, el repensemos nuestro rol educador y manos a la obra. El miremos la teoría nos permitió una activación de conocimientos previos y conocimientos nuevos. Nosotros tratábamos desde sus propios contextos poder activar un poco este tema, ¿verdad? Porque la práctica debe articularse con la teoría y viceversa. Repensemos nuestro rol educador, ejercicios de reflexión que estimulaban el análisis crítico y el posicionamiento del profesorado. Queríamos que ellos y ellas pudieran repensarse en este entramado más teórico, más práctico, ¿verdad? Y el manos a la obra, que eran las estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades sociales, la valoración de la diversidad y la educación inclusiva. Ellos realizaron proyectos contextuales en cada uno de sus centros educativos con jóvenes, con niños, con docentes, con profesores, con personas de la comunidad. Fue un proyecto muy exitoso, debo decirlo. También para el 2020, dado lo de la pandemia, tuvimos que modificar nuestro segundo grupo, no pudimos ir a campo. Entonces realizamos unos módulos pedagógicos, no los traje acá, fue un trabajo muy bonito, están impresos, y entregamos esos módulos e hicimos unas jornadas virtuales para entregar el material y explicar. Tenemos pendiente una gira y tenemos pendiente seguir con el material para poder repartirlo a los compañeros y darles un acompañamiento en sitio. Por eso fue que el proyecto se puso en pausa, porque consideramos que la interacción, ¿verdad?, es muy importante. Entonces, en ese sentido, contarles esto. Ahí hay una ventana de posibilidades increíble. También hemos trabajado con estudiantes indígenas.
¿verdad? Este es muy importante. Otro proyecto son prácticas de apropiación cultural juvenil y su vínculo con la construcción de la identidad en población universitaria. Bueno, aquí ustedes el salto, en realidad hemos transitado desde la práctica pedagógica, el tema de la pertinencia cultural en territorios, ahora estamos hablando un poco del tema de apropiación cultural juvenil y la relación con la construcción de la identidad en la población universitaria. Fueron 2 grupos de estudiantes de segundo año de la carrera de orientación de la Universidad de Costa Rica y de la carrera de psicología de la Universidad Simón Bolívar. Y acá pues analizamos cuáles son estas prácticas de apropiación que se asocian a consumos culturales y cuál era el vínculo en esta construcción de la identidad. Bueno, fue un proyecto muy hermoso, un proyecto que realizamos, como ustedes pueden ver acá, por 3 años, la compañera Aura Aguilar y mi persona. Fue un proyecto que nos llenó de muchas experiencias bonitas con las personas jóvenes. Eso es lo más bonito de la investigación, no solamente es ir a recolectar, venir, sistematizar y publicar un artículo, sino poder compartir con las personas y el poder en distintos escenarios como congresos, en ponencias, poder comentar un poco acerca de estos hallazgos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, es que hay tendencias de consumo asociadas principalmente a los usos y la reconfiguración del ser joven. Aquí hay una relación importante. La cultura es entendida como calidad de vida, sociedad, identidad, gobernabilidad. Como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, hay una serie de elementos que están asociados. Lo más importante es que una práctica cultural para apropiarse debe de generar sentido a las personas jóvenes. En este estudio nos acercamos más al concepto de cultura, al concepto de los sentidos y significados que a través de ella uno puede apropiarse y dan sentido a la vida misma. Hablamos, inclusive salió el tema del proyecto de vida, que es muy importante. Algunas diferencias, por ejemplo, en Costa Rica, la cultura y los usos y esta apropiación de sentido está más asociado al tema de los bienes y servicios. Y en el caso de Colombia hay una influencia de la identidad que hace mayor alusión a costumbres y tradiciones. Esto para mencionarles a grandes rasgos esto. Después se transita al proyecto Seguimiento, Consolidación y Desarrollo de la Red Red Iberoamericana de Estudios Interculturales Interdisciplinares, Nodo Costa Rica. Esto es un proyecto marco que ha permitido a la Red Inter poder articularse, poder evidenciar de una manera mucho más articulada lo que hace, porque se hace mucho. En realidad es una red bastante activa de la cual pues me honra participar y saber que mis compañeros y colegas también. El objetivo ha sido promover la vinculación, el intercambio académico y el trabajo colaborativo entre instituciones y personal académico e investigador interesado en la temática de la educación y la educación intercultural en el país mediante acciones que favorezcan este mejoramiento de la calidad. Hemos realizado una serie de actividades académicas en colaboración con los distintos nodos de Costa Rica, México, Chile principalmente, que son los nodos más activos en la red. Y también publicaciones académicas conjuntas, ahorita con el propósito de elaboración de un libro. Este es un trabajo importante, es un trabajo que muchas veces se queda en activismo y este proyecto lo que busca es evidenciar el trabajo propiamente de la red. ¿Qué se está haciendo actualmente? Bueno, que vínculos académicos, como ya les mencioné, realización de proyectos y actividades investigativas sobre este tema. Esta actividad como tal es una actividad colaborativa en la que podemos visualizarnos como académicos desde la colaboración mutua. Y también estoy en este programa de educación en contextos socioculturales donde hay estudiantes, hay docentes, hay investigadores. Y el programa lo que busca es generar y divulgar conocimientos en las dimensiones socioculturales de la educación desde diversas perspectivas a partir de las investigaciones multi e interdisciplinarias. Como les dije, son aproximadamente 8 proyectos que incluyen este programa, personas muy comprometidas, capaces y interesadas en la temática de la educación y del componente sociocultural específicamente. Fortalecer siempre que haya más propuestas, fortalecer a los compañeros, divulgar lo que los compañeros hacen, también interés investigativo en el programa. Jornadas de reflexión académica, tenemos un proyecto de semillero de investigación con personas jóvenes que estamos trabajando con el Nodo de México y el Nodo de Colombia para fortalecer esta idea. En Costa Rica es una idea inicial, ¿verdad? En el caso del programa en el que yo coordino. También acompañamos a personas que realizan pasantías, tanto docentes como estudiantes en este programa. Los trabajos finales de graduación no puedo no mencionarlos porque, como les decía, es un espacio de posibilidades,
Por ejemplo, pues uno desde la educación intercultural, ustedes pueden ver que mi intención ha sido mostrarle todas las ventanas de posibilidades, al menos que yo he encontrado. Hay muchas otras, lo vamos a ver con los colegas, y también muchas otras a nivel cultural que ustedes pueden plantearse, ¿verdad? Estas son algunas maneras. Por ejemplo, acá, prácticas profesionales en orientación, un estudio sobre el reconocimiento de la diversidad desde el enfoque intercultural en instituciones de educación primaria. Verá, esto fue una tesis muy bonita. Bueno, en realidad las 3 tesis han sido pues un cúmulo de aprendizajes importante. Permanencia del estudiantado indígena Bribri de la sede Rodrigo Faso y la Universidad de Costa Rica. Una mirada acá. Hay resultados interesantísimos en relación precisamente a cuáles son estos factores que favorecen la permanencia de los estudiantes indígenas en la educación superior. Bueno, es súpermente interesante. La reciente tesis, intercambios culturales entre niñas y niños de familias migrantes y no migrantes en la educación primaria. Esto es muy importante porque además de que como disciplina propiamente en orientación nos posiciona frente a un tema tan importante como el tema cultural, ¿verdad? El tema sociocultural, la interculturalidad, nos pone también distintos retos de entender un enfoque que ha sido poco estudiado, poco tratado, fenómenos, cruzado con fenómenos como el de la migración, ¿verdad? Como el de las personas indígenas, y también en relación a los intercambios culturales nos permitió poder conceptualizar qué es un intercambio cultural, porque bueno, carecíamos de este concepto, ¿verdad? De qué es un intercambio cultural, no precisamente aquel intercambio en el que yo me voy de una universidad a otra, de un país a otro, sino precisamente esta construcción de espacios comunes que lo hacemos al interior de las escuelas, ¿verdad? Han sido estudios que han nutrido o me han nutrido, ¿verdad? Como investigadora, a mí y a las chicas y a los chicos que han participado de estos procesos. Creo que ha sido un aporte importante a la disciplina. Creo que la investigación propiamente nos nutre desde ahí, ¿verdad? Desde precisamente este abanico de posibilidades para investigar en la migración desde distintas aristas, en los referentes culturales, la apropiación cultural, los consumos, la práctica docente. Como ustedes pueden ver acá, pues hay una diversidad de temas que son están inacabados, ¿verdad? Que conocemos un poquito y hay una ventana de posibilidades para seguir transitando, para seguir generando conocimiento, para seguir comprendiendo, que yo creo que uno de los elementos importantes para la investigación es poder instalarnos desde la pregunta, desde aquellos elementos que como docente, como investigador, ¿verdad? Nos hacen ruido. ¿Y por qué es que eso nos hace ruido? ¿Y cuáles son esos elementos que podemos articular? Creo que uno de los elementos importantes en este tema de la pedagogía crítica es el tema de la pedagogía de la pregunta. Cómo nosotros a veces en el área educativa nos apresuramos a dar respuestas y muchas veces conocer realmente a qué nos estamos enfrentando o cuáles son las múltiples aristas. Y en este momento, pues una de las reflexiones que quiero dejarles es precisamente la posibilidad de hacernos preguntas, la posibilidad de que siempre hay distintas maneras de acercarnos al conocimiento, de generar estos espacios y entender que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¿Verdad? Muchas gracias, Tricia. Muchas gracias, Carol. Agradecemos todo lo que nos has planteado. Van a surgir muchas preguntas para luego plantearte. Bienvenida, doctora Amelia, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha bien? Hola, muchas gracias. Buenas tardes allá en Chile. Por una disculpa que tenía problemas con la conexión. Pero bueno, ya listo, sin problema. Sí, yo te voy a presentar mientras. ¿Quieres compartir pantalla para presentar la presentación? La doctora Amelia Castillo Morán es licenciada en Educación Primaria por la Normal Gabriela Aguirre de San Luis Potosí, México, especialidad en Atención Temprana en la Infancia, doctora en Ciencias de la Educación, mención en Educación Intercultural por la Universidad de Santiago de Chile, miembro de la Red Inter y es coordinadora del Nodo México, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Las líneas de interés investigativo y publicaciones giran en torno a evaluación de la educación inicial en el estado de Tamaulipas, México, desarrollo de laboratorio de políticas y prácticas educativas en la universidad, educación intercultural, prácticas pedagógicas y su pertenencia cultural en las escuelas multigrado en 2 estados de México. Bienvenida y escuchamos atentamente, Amelia. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Bueno, lo que yo quiero compartirles, igual que mi compañera Carol, pues tiene que ver con las investigaciones que se han hecho alrededor de lo que es la educación intercultural
desde diferentes posicionamientos y cómo a raíz también de los acercamientos institucionales investigativos ha llevado a diferentes áreas el tema de la interculturalidad, y eso me complace muchísimo porque a veces creemos que tiene un área muy específica y para lo cual estamos como investigando. Actualmente, en el caso de México, se están generando diferentes políticas que previamente a esto no había existido, y eso permite justamente ver vacíos investigativos desde los cuales pues podemos proponer y podemos acercarnos a esas realidades sociales. Entonces, desde ahí es de donde yo quiero presentarles el día de hoy, en especial porque sé que hay asistentes que están desde el doctorado y sobre todo plantear que hay acciones que desde ahora también se pueden estar desarrollando, ¿no? Una de ellas, y creo que es de las principales en la parte de formación que he tenido, es la parte de actividad en red. Ya lo mencionaba la doctora Carol, que hay actividades que se están desarrollando a través de los nodos de esta red que se ha fortalecido en los últimos años y que en el caso de México pues también ha permitido visibilizar otros pensamientos y otras posturas desde la contextualización de otros países. Entonces es muy interesante poder colaborar desde estas fortalezas que tienen los compañeros y pues ir ampliando también esta capacidad investigativa. Y en segundo, pues una de las acciones importantes desde mi formación es posicionar a la educación intercultural como un elemento no de justificación ni de empalme a otro tipo de actividades, ¿no? Que pareciera más bien una actividad adicional, sino más bien como un fundamento necesario dentro de la educación. Y eso ha sido algo que ha costado mucho trabajo, sobre todo porque han sido elementos, pudiera considerar incipientes en una determinada área, que ahorita más adelante voy a explicar, pero que esto ha llevado también a la difusión, ¿no? Ya lo decía también mi compañera en relación a actividad académica, pero principalmente a la divulgación. Es decir, aquellos que no están como tan relacionados al tema académico, pero que sí el resultado puede ser necesario y útil para otras áreas del conocimiento. Entonces, ¿en cuáles con puntualidad? Pues en las metodologías, es decir, cuando hablamos de educación intercultural, hablamos de muchas áreas, de la política, de diferentes disciplinas, pero también es necesario que en ciertos aspectos de la educación se propongan determinadas metodologías, no obstante que estas no son limitantes para otro tipo de actividad. Esto es algo que ha costado también mucho trabajo poderlo dejar claro, pero que la investigación justamente ha permitido ello. Estos son los proyectos que recientemente se han estado desarrollando, el de la educación intercultural desde las prácticas pedagógicas, que es el que quiero presentarles el día de hoy, principalmente porque es el que ha permitido que se generen otro tipo de proyectos y algunas aportaciones al tema de la política pública, en el caso de la región. Otro es metodologías para una modalidad no escolarizada que tiene una relación estrecha con el primer proyecto, hablando sobre prácticas pedagógicas, pero esto tiene que ver con la educación inicial, es decir, la educación intercultural había sido fortalecida muchísimo en educación básica. En México la educación básica está considerada en grupos de 3 a 18, ¿no? Aproximadamente, pero no de niños o niñas mucho más pequeños. Y entonces la red justamente ha permitido, ¿no?, estos avances también de fortalecer la línea de primera infancia dentro de la educación intercultural, y es desde ahí donde se ha permitido estos avances significativos. Y con otro de los proyectos que se habla sobre la educación inicial desde el enfoque de la intercultural para generar una cultura de paz, sobre todo en regiones de polígonos altamente violentos, en el caso del noreste de México, y que se han caracterizado por pues fuertes episodios de violencia. Y un laboratorio que ha permitido también generar políticas en este sentido, es decir, cómo la investigación permite estos insumos para modificar ciertas prácticas que se están teniendo y que pues es necesario modificar por el tema de actualidad, por el tema de necesidad propiamente, ¿no? Entonces, estos 4 han permitido pues estos avances que han sido cobijados desde la universidad, pero también desde la red con los diferentes compañeros que la integran desde diferentes países. Les comentaba que mi interés era presentarles este proyecto, el que tiene que ver con las prácticas pedagógicas desde la pertinencia cultural, porque es el que ha detonado justamente los otros proyectos. ¿Por qué? Bueno, pues considerar que México es un país altamente diverso, como muchos otros, tiene una estructura que está dividida con 113 grupos de variantes lingüísticas, 84 grupos culturales, y eso permite una gran diversidad.
pero a la vez también implica un gran reto para el trabajo educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una formación docente que ha limitado también esta formación en cuanto a lo didáctico, en cuanto a la planificación, y que incluso se ha determinado un elemento mucho más instrumental que un elemento propositivo y de intervención. Por eso es que esta investigación estaba establecida en una modalidad que se llama multigrado, que también Chile, como Colombia y otros países también la tienen, pero en el caso de México, en la mayoría de la población de esta edad, que son de 0 a 12 años, pues México tiene un 48% de población en ese tipo de escuelas. Entonces es casi la mitad de la población que tiene esta modalidad y, no obstante, no tiene una metodología precisa, sino que más bien es trabajada bajo la normalidad de las escuelas públicas. Y entonces eso generaba ciertas dificultades para los docentes y eso motivó justamente iniciar el estudio de ciertas prácticas pedagógicas que realizaban los maestros, porque era desde la percepción también que ellos tenían, y ubicando que existe pues un modelo monolítico, es decir, solamente existía una forma, ¿no?, de impartir, y eso pues generaba pues grandes dificultades en términos didácticos. Entonces ahí donde pues la propuesta era como tratar de indagar un poco más. Esto fue lo que generó, identificó el vacío, no había un modelo que no permitía otras formas de trabajo, porque además cuando los maestros intentaban hacer alguna práctica, son sancionados por el sistema educativo. Entonces hay una gran restricción para que el docente pudiera implementar diferentes tipos de estrategias y que pues el currículum evidentemente estaba cerrado y permitía pues ignorar a todo aquello diferente, sino más bien homogenizar a todos desde una práctica pues muy antigua, incluso desde la parte histórica. Recordemos que en el caso de México también tuvo un periodo de dictadura, ¿no?, que fue un periodo del porfiriato por 30 años, y eso implicó que la mirada fuera sesgada hacia las poblaciones, sobre todo indígenas, que es la mayor parte de la población en el caso de México. Y bueno, considerar que la educación intercultural ha sido considerada en el sistema educativo, pero, y esto ha sido como descrito en la literatura de la interculturalidad, ¿no?, cuando habla el Estado sobre la interculturalidad y cuando se proponen otras propuestas de construcción de conocimiento. ¿Sí? Y esto es importante porque eso nos llevaría a conocer cuál es la pertinencia de esta educación intercultural, ¿no?, ya plasmada a nivel de política pública, a nivel normativa, de directrices, y cómo los docentes utilizan todos estos elementos de currículum, de normativa, dentro de sus prácticas en unos contextos muy situados, considerando que el concepto de práctica pedagógica es aquellas ideas y concepciones que tienen los docentes cuando promueven aprendizajes, es decir, no nada más como dentro de su aula de clase, sino posterior a. Recordemos que hay maestros que incluso en la noche están pensando por qué no aprendió un niño, por qué no asistió, ¿no? Y más, bueno, además, considerando que esta investigación se hizo en 2019, no concluye en ese año, y bueno, todavía lo hago la precisión porque bueno, todavía no estábamos en este contexto de pandemia. Y bueno, ahí se identifica este vacío como una metodología necesaria, considerando las prácticas pedagógicas de los docentes con pertinencia cultural. ¿Sí? Y ahí, bueno, hago la precisión que no significaba que los docentes no la realizaran, pero necesitábamos como este dato investigativo que pudiera evidenciar que efectivamente estaba sucediendo, bajo dos preceptos, ¿no? El pluralismo cultural, es decir, hay una gran diversidad dentro de las prácticas y dentro de los contextos, que no necesariamente tendrían que ser similares de un contexto a otro, aunque sean rurales e incluso aunque sean bilingües. Y la apropiación cultural de experiencias culturales implicaba, ¿no?, aquellas acciones pedagógicas que el docente pueda generar a raíz de un contenido. Entonces esto llevó como a plantear diferentes objetivos, pero principalmente analizar las prácticas pedagógicas desde los actores. Y esto fue muy importante porque en el año que justamente surge este resultado, finaliza el proyecto, surge también un proyecto muy similar con objetivos muy semejantes por parte del Estado. Y entonces los resultados fueron completamente diferentes y bueno, ahorita más adelante voy a identificar por qué, ¿no? Pero principalmente los objetivos eran caracterizar aquellas prácticas, la identificación de una correspondencia cultural con el currículo y la práctica que hace el docente, las prácticas de gestión, que además una escuela multigrado pues es aquel docente que relaciona a más de 2 grupos, pueden ser 6 grupos de primero a sexto,
con pues diferentes contenidos. O sea, cada grupo tiene un currículo, entonces el docente tiene que tener los 6 grados más las 8 o más materias que se estén impartiendo en cada uno. Entonces alrededor de 40 programas aproximadamente los que trabaja el docente para trabajar una sesión. Entonces esto es completamente absorbente, poco práctico y además pues no necesario, ¿no? Porque no implica que se cuide la forma didáctica. Y además, pues considerábamos analizar la experiencia de los estudiantes, que este fue un elemento importantísimo, a diferencia del estudio que ya se estaba planteando. No significa que esté demeritando el estudio ya hecho, sino más bien como toda esta diferencia que puede existir en diferentes estudios y que es muy válido y necesario. Además, bueno, lo que queríamos saber era qué tipo de prácticas consideraban las prácticas culturales dentro de estos contextos de escuelas multigrado, que además son reconocidas como interculturales desde su concepción. ¿Por qué? Porque a nivel, en el caso del currículo nacional, fue la primer modalidad en implementar la educación intercultural. Y después se vinieron otro tipo de modalidades, incluso a nivel superior hay universidades interculturales, pero lo que queríamos saber era aquí cómo se estaba generando, ¿no? Al ser el primero y qué había pasado con esos cortes históricos. Como referencia, bueno, consideramos la educación intercultural desde los 2 elementos, ¿no? Ya lo decíamos, lo que se consideró en algún momento la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, y la postura crítica que hablaba justamente y hacía énfasis en estas diferencias que hay sobre estos métodos y las asimetrías que son demasiado evidentes en estos trabajos metodológicos. La pertinencia cultural es una referencia a otra cosa más que lo pertinente de enseñar a estos niños en estos contextos tan diferenciados, pero además altamente desiguales a otros. ¿Sí? ¿Cómo era la participación de los docentes en relación a esto? Y considerando que además las escuelas multigrado es un elemento representativo del país, porque fueron como fruto de la Revolución Mexicana y que además permitía en los inicios, ¿no? Las principales clases que se daban eran la implementación y el fortalecimiento a la crianza de animales, a los huertos familiares, a la economía, había prácticas de ahorro. Es decir, estos elementos que si nosotros notamos desde el año de 1986, pues son altamente valiosos en la actualidad, pero que pues fueron desechados por lógicas pues diferentes para el currículo. Las pedagogías interculturales críticas, donde hablaba de esta intervención del pensamiento decolonial, ¿no? Que es algo que se quería señalar, además de aquellas formas de cuestionarse, ¿no? Ahorita lo decía la compañera Caro, ¿no? Cómo se cuestionan estas formas de vida, pues es justamente eso. Y pues a raíz también de estas propuestas que hace Freire sobre aprendizaje dialógico, ¿no? Cómo esto nos permitiría poder llegar como a una propuesta mucho más cercana y contextual. Se aplicó una metodología mediante un paradigma interpretativo, mediante un diseño cualitativo. Los sujetos que estuvieron presentes en la investigación fueron docentes, directivos y estudiantes, que vemos como el escenario completo de ello, y pues se utilizaron entrevistas en profundidad y grupos focales mediante diferentes criterios para la aplicación. No voy a entrar a detalle en tanto al análisis de los datos, porque más bien me gustaría como comentar cuáles fueron estos datos de los cuales se identificaron diferentes categorías y se estuvieron haciendo análisis inductivo sobre este tipo de resultados, y lo que nos llevó fue principalmente las características de las prácticas. Lo que se identificaba era que, bueno, se intervenían en diferentes procesos de la enseñanza, limitados en 2 elementos, ¿no? Uno, que los mismos maestros cuando se tomaron las muestras, ellos decían que nos iban a mostrar, por ejemplo, la planeación que ellos tenían para la clase, pero que esa era la planeación que habían mostrado cuando se hizo el primer estudio, ¿sí? Entonces ellos nos mostraron una planeación pues casi perfecta, pero decían, pero la realidad es que esta la aplicamos porque no nos funciona, la que aplicamos es esta otra, y entonces en esa otra, que además pues ellos no la firmaban un directivo como un proceso administrativo que se tiene que seguir, que ese era algo que ellos tenían y que no lo compartían más que con sus colegas docentes. Entonces eso fue primero un gran hallazgo, porque Amelia. Se cayó el internet de Amelia. Parece que sí, que se nos fue un momentito.
Se veía que estaba con problemas la señal. Juan, ¿qué nos sugieres? ¿Ya no está Amelia? ¿Podríamos seguir con el profesor Mario Carvajal? Sí, Mario, ¿te molesta? No, no, perfecto, después lo Sí, porque retomamos. ya no está Amelia ni siquiera en el... En el grupo, seguramente problemas de luz, parece. Sí, sí, ya estaba con problemas antes de ingresar. Ya. Mario, mientras presentas, haces conexión con la presentación, yo te voy a presentar, valga la redundancia, ¿ya? Ok, ok. El doctor Mario Carvajal es profesor de música de Chile, licenciado y magíster en educación, doctor en ciencias de la educación, convención intercultural en la Universidad Santiago de Chile. Ha participado como expositor en seminarios, congresos y simposios nacionales e internacionales, a saber, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Argentina y Nueva Zelanda. Ha publicado artículos en revistas indexadas latinoamericanas, es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios, miembro de la Red de Metodología Crítica, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación Musical RELEM, miembro de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena y presidente de ADEMUS, Asociación de Directores de Enseñanza Musical de Chile. Junto con lo anterior, ha impulsado trabajos y seminarios colaborativos con académicos pertenecientes al pueblo maorí de Tehuananga y de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Bienvenido, gracias por aceptar acompañarnos hoy día. Te escuchamos, Mario. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de poder participar y colaborar y sobre todo poder divulgar las aportaciones de dos académicos que han sido muy importantes en mi proceso formativo y también en términos humanos, que por un lado Hugo Semmelmann y Gunther Dietz. En particular, dado que el coloquio tiene énfasis en un plano epistemológico y las diferentes miradas y en diferentes planos de las problemáticas interculturales, la propuesta de esta presentación lleva por título un acercamiento a las propuestas epistémicas y metodológicas de Hugo Semmelmann y Gunther Dietz. Bueno, y a partir de una investigación en dos escuelas, una en Chiapas y otra en Alto Biobío, ¿ya? Para poder contrastar las experiencias. Bueno, ahí está Hugo Semmelmann y Gunther Dietz. La estructura está dividida en 4 temas. Espero llegar a los 20 minutos. Voy a hacerlo lo más rápido posible en honor al tiempo. Bueno, elementos introductorios. Para Semmelmann, el quehacer intelectual conlleva la responsabilidad de hacer del acto de conocer un acto de conocimiento histórico, es lo que obliga a plantearse la relación entre conocimiento y conciencia, y entre conciencia y proyecto de futuro, en razón de abrir la mente a inquietudes y desafíos propios de nuestra responsabilidad intelectual. Una responsabilidad coherente con la capacidad de rescatarnos como sujetos históricos, autónomos y constructores de realidades y circunstancias. Pensar lo instituyente y su direccionalidad comprometen al sujeto en relación al pensamiento sobre la realidad social una capacidad de aprehensión que no se circunscribe a una función exclusivamente cognitiva, sino que en virtud de lo señalado exige por otro lado el despliegue de múltiples dimensiones, por ejemplo, la volitiva, la axiológica, la intuitiva, y además también la presencia de una relación más amplia en términos del despliegue de un sistema categorial para dar cuenta de ese movimiento. Un sistema categorial epistémico, ¿cierto?, que permite la apertura del razonamiento. Durante sus últimos años en vida tuve la fortuna de trabajar con él en su propuesta epistémica de la conciencia histórica, o también llamada presente potencial,
que se había venido desarrollando y elaborando por un largo tiempo en México, a partir de su exilio. Bueno, esta propuesta gira en torno a replantearse en la sociedad actual la centralidad del sujeto y de la historia como método y horizonte teórico, lo que lleva a plantearse la necesidad de resolver epistémicamente el uso crítico de la teoría. Así, el pensamiento sobre la realidad social supone considerar como exigencia la presencia tanto de la historia, el momento histórico que estamos viviendo, como los sujetos concretos, vale decir, la subjetividad historizada, lo que involucra la condición de pensar en una situación histórica más que en un objeto disciplinar, puesto que el pensar epistémico constituye el pensar capaz de percibir que la realidad siempre está en movimiento más allá de las certezas teóricas. A partir de la tesis doctoral Tensión, Diálogo y Ciudadanía Intercultural, que es educar en contextos de etnicidad cultural en 2 escuelas rurales, Chiapas, México y Alto Biobío, puede poner en movimiento tanto la propuesta epistémica de Semmelmann como los métodos analíticos etnográficos tridimensional de Dietz. Comprender el significado que tiene la educación intercultural para los sujetos educativos en 2 escuelas rurales en contexto de etnicidad, así como reconocer la pertinencia cultural de la educación ofrecida y la especificidad de los enfoques educativos interculturales implementados, conformaron los objetivos del estudio, pero además constituyeron la base para la gestación de una reflexión epistémica, teórica y metodológica de la cual pretendo dar cuenta. Pensar los problemas interculturales, multiculturales y educativos hoy implica ir más allá de una lógica de objeto. Supone hacerse cargo de la complejidad que reviste los procesos socioculturales, puesto que, como lo señala Dietz, no podemos quedarnos en lo micro para estudiar procesos de diversidad contemporánea, pero lo micro, la mirada compleja de la etnografía, completa una determinada teoría social o teoría de la cultura. Desde abajo hacia arriba, como una manera de anclar la reflexión en los sujetos y entre los sujetos, como una forma praxeológica de entender la cultura, pero sin perder la mirada analítica de la estructura subyacente, muchas veces invisibilizadas y naturalizadas por el orden dominante. En efecto, el desafío es pensar las estructuras desde las subjetividades de los sujetos, lo que equivale a decir pensar las subjetividades historizadamente, cuyo objetivo o a objeto de comprender cómo estas estructuras tienen presencia o cómo la historia tiene presencia en cada sujeto. En cuanto a las premisas, voy a resumir algunas premisas, ¿cierto? 1. En primer lugar, señala Semmelmann, la realidad social exige ser concebida como un espacio de posibilidades, no como objeto ni como conjunto de objetos. Estos espacios de posibilidades se dan en un contexto determinado. Requiere pensar la realidad como construcción de sujeto y no como simple externalidad o conjunto de estructuras en que se ubican los objetos, las cuales conforman subjetividades o sujetos funcionales a esa estructura. 3. Lo anterior supone pensar la realidad desde la potenciación antes que desde las causas. Obliga a pensar no la relación causal y efecto, sino más bien la relación causa y efecto como parte de una situación que incluye dinámicas heterogéneas y hay que enfrentarla como complejo de relaciones que configuran espacios de posibilidades de sujeto. 4. Para convertir lo antes afirmado en una operación, lo que se relaciona con el primer criterio, tenemos que pensar la realidad en situaciones que reflejen esta complejidad de relaciones con las que constituyen por ser el espacio de los sujetos en relaciones recíprocas. Tanto el plano micro como el macro social, de ahí que estas situaciones tengan que ser, como la hemos sostenido, incluyentes de posibilidades desde el movimiento histórico social. Estas son las premisas que implican, o por lo menos exige, o tiene efecto en la forma de cómo vamos a hacer la captación de la realidad de la cual pretendemos conocer. Y este es el conjunto de categorías que permiten la apertura del pensamiento. Semmelmann advierte que el desarrollo de un esquema de análisis supone manejar con claridad el siguiente conjunto de categorías.
En una primera instancia está la categoría de articulación, potenciación y momento. La relación de estas tres categorías da cuenta de la historicidad, pero hay una segunda instancia que obliga a tener claro categorías como la dirección, construcción y opciones. El juego de estas categorías permite dar cuenta ya no solo de la historicidad, sino del horizonte de posibilidades que se contienen en una situación. Si ahora relacionamos historicidad con horizonte de posibilidades, estamos hablando de la capacidad de construcción en el sentido de transformar valores en práctica, lo que implica transformar las ideas en realidades. Todo lo anterior se concibe en términos de complejidad en el análisis de la realidad social con el método etnográfico tridimensional propuesto por Dietz, toda vez que al incorporar la dimensión sintáctica en el análisis estructural social, se armoniza con la exigencia de aprehensión teórica propuesta por Semmelmann, de ahí la necesidad de articular los referentes tanto epistémicos como metodológicos en esta investigación. En cuanto a los planteamientos de Dietz, señala Dietz, la antropología con su mirada específica aporta a ciertos conceptos y a ciertas problemáticas de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, Dietz piensa que hay un problema en la antropología en general, no solo en Latinoamérica, que se agudiza en el diálogo con otras ciencias sociales, sobre todo cuando confundimos el objeto de investigación con los sujetos investigados o sujetos co-investigados. Esto en relación que los temas importantes son las desigualdades, las diversidades, los conflictos, ¿cierto? En este escenario, donde adquiere relevancia el modelo etnográfico tridimensional, conforme con los desafíos que plantea hoy los problemas socioculturales, toda vez que exigen, para su comprensión, ubicarlos en un contexto histórico especificador, vale decir, las estructuras sociales que condicionan el orden social. En consecuencia, Dietz plantea, frente a los tipos de diversidades contemporáneas, una mirada tripartita, vale decir, rescatar las aportaciones de la antropología y sobre todo la etnografía, puesto que siguen proporcionando información, datos de una riqueza, de un carácter descriptivo que en otras ciencias sociales simplemente no las generamos, no las aportamos. Sin embargo, advierte, no podemos quedar nuevamente en el hoy, aquí, ahora, del presente etnográfico. De ahí que tenga cierto reparo con respecto al trabajo etnográfico que se delimita exclusivamente a la dimensión microsocial, como se aprecia en la siguiente cita, abro comillas. Esta idea un tanto estática de que hago mi trabajo de campo en mi comunidad y la comunidad la confundo con la localidad, que es prácticamente lo mismo, y ahí me quedo porque lo demás lo hacen los sociólogos y todo eso de lo macro, ¿cierto? Como se ha dicho, este modelo permite ampliar el horizonte analítico más allá de las dimensiones discursivas y prácticas de los actores, incorporando un tercer eje de análisis, la estructura social. Estas tres dimensiones analíticas permiten articular lo micro y lo macro de la realidad social. La dimensión semántica, centrada en el actor, permite acceder a los discursos, a los decires, que es un acercamiento comprensivo desde una perspectiva émic, un análisis del discurso sobre la identidad y la etnicidad. En un segundo lugar, la dimensión pragmática, centrada en la interacción de los sujetos, vale decir la praxis, lo que hace, es un acercamiento comprensivo desde una perspectiva ética, es un análisis de la praxis cultural, por consiguiente tenemos que contrastar los decires y los haceres, el discurso a nivel émic con las observaciones a nivel ético, porque a nivel ético nos vamos a dar cuenta en cualquier constelación que hay muchísima más interacción, interseccionalidad e hibridez en lo pragmático que en lo semántico y en la interacción cotidiana en la praxis del discurso. Y por último, la dimensión sintáctica, que es el foco de esta presentación de hoy, centrada en la institución o en la estructura social que se expresa en la institución, lo que permite articular y contrastar la perspectiva émic y el étic, de modo de acercarse a la entidad organizativa o la escuela de una perspectiva holística, pero partiendo siempre de lo micro, desde el sujeto y las relaciones entre sujetos,
como señala Diet, para evitar caer en reduccionismos simplistas y en última instancia apologéticos, puesto que una etnografía reflexiva desarrolla en situaciones interculturales, necesariamente habrá de ampliar el horizonte analítico de esta dimensión discursiva y práctica hacia un tercer eje de análisis, en este caso, las estructuras institucionales específicas. Dicho esto, quiero ver cuánto tiempo me queda para poder expresar la propuesta. ¿Ok? Entonces, en este marco de propuesta, en conformidad con el desarrollo y en base a la investigación realizada, propongo apartado un procedimiento concreto de cómo enfrentar el análisis sintáctico, concatenando la exigencia epistémica de Semmelmann con las aportaciones etnográficas del modelo tridimensional de Dietz. En el nivel sintáctico, como se ha venido señalando, ha posibilitado la confrontación o contrastación entre lo que dicen y lo que hacen los sujetos, lo que constituye un momento importante en el proceso de teorización, pues permite mostrar aquello que se oculta por las estructuras subyacentes, ya naturalizadas e internalizadas por el colectivo social. Justamente, en base a lo anterior, afloran estas contradicciones o incoherencias que surgen al contrastar precisamente la información etnográfica de tipo EMIC versus ETIC. Vale decir que como resultado de esta contrastación se puede apreciar que el discurso identitario no siempre tiene un referente empírico coherente con lo que se dice, puesto que a menudo la praxis cultural tiende a ser más dinámica, híbrida, intersticial, y en consecuencia, dichas contradicciones deben ser interpretadas no como meras incongruencias de datos, sino como aquellas inconsistencias coherentes que reflejan la lógica específica del Estado-Nación representado por la institución analizada. Así, una aprehensión problematizadora exige una vigilancia epistémica constante y rigurosa, ya que, como lo advierte Dietz, es imprescindible evitar reproducir nociones esencializadas de diversidad e interculturalidad que acaban reiterando añejas clasificaciones y jerarquizaciones etnificadas de nosotros versus ellos. De ahí que la estructura interna de la aprehensión del que hace el investigador, se funda con base en la problematización de la realidad social. Efectivamente, se le pide a la aprehensión la función de problematizar el recorte de universo empírico de manera que sirva de punto de partida a la teorización. En este sentido, la aprehensión transforma la teoría en un mecanismo de razonamiento en vez de utilizarla como estructuras posibles de contrastarla. Por eso lo que enfrenta el sujeto investigador es la construcción de los conceptos teóricos y no el problema de los correlatos, citando a Semmelmann. Se ha partido de la exigencia de un recorte inclusivo coherente con la lógica de la aprehensión, por ello que la categoría de la articulación, que se expresa en esta gráfica, se hace imprescindible a la hora de captar la realidad en su movimiento. En el contexto de la investigación, se ha procurado articular los diferentes niveles que hacen parte de la realidad en cuestión, entre ellos el área de educación, el área de cultura, el área psicosocial, el área de las políticas, el área económica y obviamente con su respectivo universo de observación. Precisamente como lo señala Semmelmann, su rasgo distintivo es recuperar el carácter articulador de todos los niveles de la realidad, de manera que se pueda rescatar todas las situaciones microespaciotemporales sin cortar sus vínculos con los planos macroespaciotemporales, de manera de alcanzar una reconstrucción más compleja de la objetividad. Este desafío de conocimiento conlleva reconocer la idea que la inclusividad implica problematizar la realidad antes que encuadrarla en una estructura de relaciones dadas. Vale decir, advierte Semmelmann que la realidad siempre está en una lógica de apertura y cierre, un frágil equilibrio entre lo determinado y lo indeterminado. Y por consecuencia, reconocer estos 5 niveles de la realidad anteriormente que estoy mostrando es el primer paso de la aprehensión, en tanto expresan una suerte de realidad objetiva, puesto que
En un segundo momento, le sigue la tarea de la articulación y las relaciones entre los niveles observados a través de, en este caso, un dispositivo que es la pregunta, ¿ya? Se propone esta concatenadora forma de encarar la realidad toda vez que la pregunta permite la zambullida en lo incierto, sin medir aún la teoría, vale decir, más que un conjunto de hipótesis explicativas, se propone en esta fase de razonamiento la pregunta, puesto que permite mostrar la realidad en su estado instituyente abierto. ¿Ya? Ahora, hay un momento que es la descomposición de los cuerpos teóricos. Tal descomposición ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de aprehensión a partir de conceptos vinculados a los cuerpos teóricos, pero usados bajo una lógica de abstracciones iniciales que permiten el desarrollo del proceso de teorización en oposición a la idea de un manejo ontológico de los conceptos. Esto conlleva, siguiendo la lógica del análisis, reconocer el área temática disciplinar, luego la teoría implicada, posteriormente la descomposición de los cuerpos teóricos, así como el reconocimiento del universo de observación y por último los indicadores empíricos que lo constituyen. Esta es una tabla que traté de ir construyendo por cada área. De acuerdo con lo planteado, se ha definido para cada área un concepto ordenador que cumple la función de relacionar de una manera inclusiva el conjunto de conceptos que cada área hace para el universo observado. Este concepto inclusivo es denominado concepto de base, el cual debe reunir las siguientes características: tener una relación de inclusión con cada uno de los demás conceptos ordenadores del área, de manera que todos se articulen en él. Cumplir la función de relacionar el área con las otras áreas. En este sentido, el conocimiento acumulado ha facilitado la selección de los conceptos ordenadores, pero no obstante, la realidad observada delimitó la jerarquización de esto en virtud de un criterio de máxima inclusión a fin de definir las relaciones posibles entre los conceptos ordenadores. Entonces, esta es la idea, es mostrar las áreas y partiendo de la base que de una premisa, que la realidad, los problemas interculturales también son culturales, también tienen una dimensión psicosocial, los modos de vida de los sujetos, también tienen un área política, un área económica, y esa concatenación entre las diferentes áreas hay que hacerla a través de la pregunta. Por eso este esquema ilustra lo desarrollado anteriormente. Las letras A, B, C, D y E simbolizan las áreas, los C1, C2, C3, C4, C5 simbolizan los conceptos ordenadores de base de cada área, mientras que las líneas de relación, sus puntos de articulación recíprocos. Mario, estamos en el tiempo. Sí, me estoy acercando al final, sí. Entonces quisiera solamente mostrar los diferentes áreas, los conceptos ordenadores, que es la recuperación y el desmontaje de los cuerpos teóricos, para luego generar las articulaciones a través de las preguntas. Y hay un modelo de hacer las preguntas que tiene que ver con sobre un área A en tiempo 1, y esto permite una problematización que como resultado genera un campo problemático, ¿ya? Que permite el posicionamiento y situarse ante la realidad, que es un poco el principio. Luego de esa articulación viene lo que es el trabajo de las preguntas, que tienen una lógica acumulativa y concatenadora respecto a las diferentes áreas. Por lo tanto, las últimas preguntas son bastante gorditas, ¿cierto? Porque tienen esa idea son como preguntas orquestadoras, ¿cierto? Son preguntas orquestadoras que permite condensar en ellas un esfuerzo de comprensión y por último una decodificación o una comprensión cognitiva de la realidad estudiada. Y eso es el esfuerzo que tiene el esfuerzo de pensamiento en términos de ver a partir de los datos empíricos, de las entrevistas, de las observaciones etnográficas, de los documentos, permitir desde una lógica, o bien dicho, desde una exigencia de totalidad, reconstruir en el pensamiento aquello que está aconteciendo allá afuera en términos dinámicos. Por lo tanto, yo lo observo, como yo soy músico, lo veo como una partitura, una obra que está en movimiento y por lo tanto ese movimiento también tiene que tener un correlato en la forma de pensar. Entonces aquí hay un doble movimiento, que es el movimiento precisamente de esa realidad educativa que se está transformando en dos contextos
que expresan la historia de cada país, y también el movimiento que se expresa en el uso crítico de la teoría, sobre todo cuando uno intenta pensar estos problemas desde abstracciones iniciales, cuyo principio es que toda categoría epistemológica, y esta que he presentado acá, permitan la apertura, pero las categorías teóricas permiten el cierre. Y en ese sentido, bueno, eso es lo que yo quería compartir. Otra cosa es la construcción, la composición que acontece a partir de este desafío, porque es una forma de pensar el propio pensamiento del investigador y cómo se sitúa y cómo va construyendo esa aprehensión teórica. Eso, bueno, eso es mi Gracias, Mario, presentación. muy amable. Muchas gracias. Bueno, ahora llegó también Amelia, que tuvo problemas de conexiones. Tenemos poquito tiempo, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y se les abrirá el micrófono para que pregunten a algunos ¿Hay alguna pregunta? ¿O comienzo a hacer preguntas yo? Amelia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Quieres hacer alguna síntesis breve, sin presentación, de lo que no pudiste terminar? Porque justamente estabas hablando de los resultados finales. Sí, muchas gracias, Tricia. Bueno, disculpa nuevamente, pero bueno, la conectividad trae esto, ¿no? Las cuestiones de luz. Así que, bueno, yo nada más quería finalizar con algunos elementos en cuanto a resultados que tenían que ver con las aportaciones a nivel de diferentes etapas que no se habían considerado, incluso ni ahorita que justamente Mario comentaba los diferentes escenarios, ¿no? El tema de la política tampoco había sido considerado ahí, el tema de la primera infancia, que ha sido algo que se ha continuado trabajando y que ha permitido como posicionar la educación intercultural como un elemento que permita la relación familiar con el tema cognitivo, afectivo, artístico, pero también el reconocer a esta población de la primera infancia como sujetos de derecho. Y entonces eso ha sido como algo bastante gratificante, ¿no? A nivel de investigación, porque pues también se da otra posibilidad y otra mirada, no nada más que inicialmente se fue, ¿no? El tema didáctico, sino ahora también como la relación con los derechos de niños y niñas y adolescentes. Entonces, bueno, eso es parte de los resultados que se pudieron tener, y bueno, pues yo agradezco la atención y bueno, nuevamente una disculpa por los inconvenientes. Muchas gracias, Amelia. Carol, una consulta. Tú, en tu investigación comparativa que hiciste con Chile y Costa Rica con respecto a las prácticas pedagógicas interculturales, ¿podrías hacer una breve síntesis de ver las diferencias, similitudes y diferencias que lo que viste ahí, los hallazgos de la investigación? Sí, bueno, vamos a ver cómo, cómo la síntesis, ¿verdad? Porque fue mucha la información. Principalmente analizar en la práctica pedagógica las nociones y principios de la educación intercultural implicó conocer un poco cómo estaba la persona educadora caracterizando, valorando su práctica pedagógica. Y para esta valoración de la práctica pedagógica se consideraron aspectos teóricos y aspectos operativos que constituyen la práctica pedagógica. Y en este sentido fue interesante hacer este tránsito por todos aquellos aspectos operativos de la práctica, como lo es la contextualización, el diagnóstico, la planificación, el enseñar en la sala de clase y la evaluación. De manera coincidente, los docentes en ambos países señalan que lo que más les gusta de su práctica es enseñar, es el trabajo del aula. O sea, hay un encanto, hay un enamoramiento, ahí se pueden visualizar elementos inclusive vocacionales importantes, ¿verdad? Y con el gusto de educar y con lo que significa para ellos educar. Sin embargo, lo que no les gusta mucho, ¿verdad? Es la parte de la planificación y la parte de la evaluación. ¿Y por qué? No es solo porque no me guste, sino porque hay una serie de disposiciones institucionales, ¿verdad?, que no les permiten ser flexibles, que no les permiten llevar a cabo esa contextualización
¿verdad? Que tanto se demanda a la persona educadora. Entonces, en ese escenario, esa poca flexibilidad o libertad pedagógica, de inclusive de la que se habla, les permite a ellos hacer menos trabajo colaborativo. Muchos de estos principios y nociones de la educación intercultural que queríamos ver en esta parte, que es específicamente donde se ve más, que es el espacio del aula, se ven limitados muchas veces por eso, son espacios muy cortitos. Avanzamos en una comprensión de la práctica pedagógica desde una visión más técnica a una más práctica y después a una reflexiva. Todos los docentes en su mayoría se enfocan más en cuestiones prácticas, ¿verdad? En este elemento. Sin embargo, algunos transitan hacia la reflexión, y uno de los elementos que plantea la educación intercultural, como también Mario y Amelia lo decían, y Mario más ampliamente, es esta posibilidad de reflexionar en y desde la práctica pedagógica. Y esa reflexión en y desde la práctica pedagógica se ve limitada por cuestiones institucionales, ¿verdad? Quizás esto no es nuevo, esto es algo que lo hablan los docentes, pero es interesante constatar cómo efectivamente en ambos escenarios estos elementos siguen estando presentes y siguen obstaculizando ciertos procesos. Entonces, en ese sentido, parece que queda a disposición del docente aplicar todos estos otros elementos que constituyen la práctica pedagógica, que son asociados al saber, no solamente a un saber teórico, sino también a un saber experiencial, a un saber práctico. Y hay algunas disposiciones que tienen que ver con aspectos personales, con cualidades de la persona educadora para poder cumplir con estos otros elementos. Me parece también importante que la práctica pedagógica no solo es consecuencia del saber, sino también del saber hacer y de esta experiencia que se articula propiamente en estos espacios, y que la cultura escolar media propiamente lo que es la práctica educativa. Hay otros elementos más diferenciadores, por ejemplo, hay más vestigios, en Chile tienden a preocuparse mucho por la parte, digamos, del saber ser, ¿verdad? Del saber, de la parte más del conocimiento para transmitir, y en Costa Rica más desde la cuestión práctica, de cómo yo con estas problemáticas sociales puedo llegarle a estos estudiantes, ¿verdad? Eso fue una distinción bastante interesante. Hay dos articulitos, o hay uno en particular donde habla acerca de la valoración de la práctica pedagógica en ambos escenarios. Hay datos diferenciadores y otros más similares. En realidad hay más elementos que articulan la docencia de forma similar, ¿verdad? Pero sí es importante señalar que hay mucha conciencia de un trabajo contextualizado, pero no desde la mirada intercultural. Por eso les decía cuando presenté que hay muchos elementos que el docente hace, muchas prácticas que el docente hace, que tienen esta mirada intercultural, pero que ellos no tienen la conciencia de que lo hacen desde ahí. Creo que es importante que en la práctica trabajemos más en generar esa conciencia, ¿verdad? No como un trabajo adicional para el docente, sino como maximizar lo que ya se hace, ¿verdad? Muchas gracias, Carol. Mario, ¿podrías, bien en síntesis, darnos algunos similitudes y diferencias de los hallazgos de la investigación del estudio comparativo que hiciste con México y Chile? Porque son dos colegios, estuviste en dos colegios de zonas rurales, si mal no me equivoco, y zona indígena. Sí, mira, en realidad habría que partir que la interculturalidad y la percepción de las diferencias y los paradigmas que uno utiliza en cuanto al análisis de los problemas contemporáneos de la diversidad, en el fondo y en su forma tiene una directa relación con la historia de los países, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en México, esta idea de la autonomía, solamente para decir, el Estado le dio interculturalidad a los pueblos indígenas, pero lo que buscaba los pueblos, en el caso de Chiapas, era autonomía. Por lo tanto, la autonomía implicó la construcción de estas escuelas que fueron escuelas pensadas desde abajo. Por eso en México hablan de la interculturalidad desde abajo, desde la idea del conflicto, de la idea del reconocimiento. Y en Chile a menudo la interculturalidad se ha institucionalizado, y creo que ahí hay un desafío. El desafío es interculturalizar las instituciones y no institucionalizar la interculturalidad. Y en ese sentido hay diferencias, ¿ya? Hay diferencia, una interculturalidad desde arriba, que en el caso
que a menudo uno observa acá en Chile, y en México en algunos lugares hay una interculturalidad desde abajo, y obviamente cuando uno empieza a mirar en contextos, también el tema, no sé, por la idea de desarrollo económico o la etnopolítica de los pueblos originarios también tiene ciertas diferencias, y esa diferencia también tiene impacto en la comprensión de los modelos interculturales. Bueno, yo conversaba con Diet y analizábamos los datos. Una cosa es la relación dialéctica entre educación y cultura, pero otra cosa distinta es los modos de cómo resuelven el sistema de necesidades de todos los días los sujetos, en particular los sujetos indígenas. Y eso es distinto. Por ejemplo, en el caso Alto Biobío, los líderes naturales tenían que ir al norte a trabajar, ¿ya? Entonces, el punto de inserción laboral y el punto familiar estaba muy separado. Del mismo modo, los profesores que tenían que sostener estos proyectos. Si alguien tiene que sostener un proyecto intercultural, ¿ya? Entonces, en el caso mexicano, eran las propias milpas, en los ejidos, se encontraban las escuelas y estos profesionalistas que eran sujetos bisagras que permitían moverse entre los dos cuerpos de conocimiento, entre el mundo occidental y el mundo de los pueblos originarios. Creo que ahí hay cierta diferencia, tal vez es más complejo de lo que yo he señalado, porque hay conceptos como comunalidad en México, ¿cierto? Que también son conceptos de las propias comunidades que han salido al paso para poder enfrentar también estas cosas de hacer estas transposiciones epistemológicas, ¿cierto? De la otredad y traerlo a los juegos categoriales, teóricos del investigador. Yo lo veo también en el caso de Nueva Zelanda con las reflexiones. Por ejemplo, en Nueva Zelanda los pueblos maorí tienen sus propias exigencias epistemológicas y éticas de qué es construir conocimiento y cuál es el sentido de esa construcción de conocimiento. Creo que ahí hay unas temáticas que tienen cierta implicancia, porque el desafío, en última instancia, es traer la escuela o la comunidad de la escuela, pero a veces todos estos procesos culturales, que son prácticas culturales, llegan a la escuela tematizadamente, vale decir, llegan como discursos identitarios que hacen referencia a procesos culturales y por lo tanto hay elementos que hay que salir a cuestionar. Y por último, creo que el debate sobre la concepción de la cultura también es muy importante. Si es una mirada primordialista o una mirada esencialista o constructivista, porque eso va a determinar qué elementos vamos a incorporar en los currículos y qué elementos vamos a incorporar en las prácticas didácticas. Porque ahí se nos plantea, porque hay prácticas culturales que hacen parte de la lógica, cómo los pueblos se constituyen identitariamente, pero también hay elementos de las prácticas culturales que se ubican en territorios fronterizos. Por lo tanto, son más dinámicos, pero que no hacen parte de la concepción de lo que son ellos. Y creo que ahí hay desafíos para las políticas públicas, en el caso de los dos países. Gracias, Mario. Amelia, brevemente de tu investigación que tú estabas planteando y también después que seguiste haciendo en México con respecto a las prácticas pedagógicas interculturales, ¿cuáles son los hallazgos así que tú señalas que se acercan más, comparando un poco con lo que señaló Carol? ¿Cómo ve las problemáticas de que los profesores a veces sí tienen algunas prácticas pedagógicas interculturales, pero no son conscientes muchas veces de aquello? ¿Cómo lo ves tú? Sí, gracias, Cristian. Fíjate que justamente los hallazgos mostraron que sí había prácticas pedagógicas interculturales. Ese fue un hallazgo interesante, sobre todo en comparación con la investigación que se había hecho previamente, la cual mencioné que tenía objetivos muy similares, pero que los profesores incluso constantemente aparecía la palabra miedo. Entonces, los profesores tenían miedo de diversas acciones, no nada más de la parte institucional, sino incluso del contexto en donde estaban, en sí se veía como afectados en esa parte. Y eso, ¿no? Era parte de cómo ellos implementaban su práctica, porque se sentían sancionados de salirse del currículo. Y entonces ellos, como, puede decir esta palabra, ¿no? Como a escondidas, entonces elaboraban y rediseñaban su propio currículum. Pero solamente entre los mismos profesores era conocido qué era lo que implementaban. Y daba mucho mejores resultados que el programa oficial.
¿Por qué? Porque hacían esa adaptación cultural de cada comunidad, que era muy diferente a la que podíamos observar en otra comunidad. Entonces, esto fue muy interesante y esto fue lo que se mostró al mismo Ministerio de Educación, ¿no? Evidentemente sin nombres, sin nada, pero era como decir que había una posibilidad diferente y que los maestros eran quienes los estaban construyendo. Entonces, de ahí pudimos pasar a un segundo momento en donde volvimos a trabajar con los docentes, pero ahora para desarrollar las estrategias, identificar, ahora como empezar a clasificar, y es un proceso en el cual pues todavía estamos, porque incluso fue en un nivel de educación primaria, se pasó a un nivel de preescolar y ahora se está pasando a otro nivel. Es decir, sí se tomó la investigación como para seguir avanzando, ¿no? En esto que fue como un hallazgo significativo, sobre todo porque la modalidad del multigrado pues había sido muy poco trabajado en este sentido de la práctica y se pudieron identificar como 6 elementos relevantes, ¿no? Uno que tenía que ver con la gestión institucional, pero también con la gestión de la comunidad, o sea, cómo el docente, además de hacer actividades que tenían que ver con la escuela, también hacía actividades que tenían que ver con la propia comunidad, ¿no? Ahorita que mencionaba Mario justamente este elemento y esta relación que hay con ellos. Entonces, por eso es que el docente en estos contextos rurales tiene una figura de esto que se le ha llamado como el agente de cambio, sino más bien como este acompañamiento que hace con la comunidad rural. Otro de los elementos que se encontró fueron aquellos de migración, porque además la zona es al norte de México, que colinda con Estados Unidos, y es en donde menos actividad que se ha identificado de interculturalidad se mostraba. Entonces, aquí se mostró sobre el elemento de migración, que era algo que aparecía muy poco, ¿no? También en estos escenarios. Y también el tema del bilingüismo, porque además, aunque había como migración, había también estos, por ejemplo, esto que menciona Mario, ¿no? De los indígenas que además también hacen este traslado hacia Estados Unidos y que pues van constantemente dejando incluso algo también que se puede encontrar que no era parte de los objetivos, es que había, México en ese momento, que fue el transcurso de 2016, no tenía identificado los niños migrantes, dónde estaban, ni quiénes eran, ni cómo estaban. Entonces, en el transcurso de que se fue incluso hasta validando la cantidad de niños que tenían en estos grupos porque eran multigrado, los maestros dijeron que ellos tenían niños migrantes, pero que no los registraban. Y no los registraban porque decían que como ya se iban a ir, entonces pues era muy poco y era más el trámite administrativo que lo que verdaderamente iban a permanecer ahí. Entonces ese fue un dato importantísimo para la Secretaría de Educación porque permitió indagar más en contextos rurales, que se suponía que ahí no estaban los niños migrantes, sino en contextos de ciudad. Entonces, o sea, la investigación dio muchos resultados, más incluso de los que inicialmente lo teníamos planeado, y pues creo que para nosotros fue bastante éxito. Tú conoces bastante bien la investigación, Tricia, y pues sabes que puede dar todavía incluso muchísimo más en la clasificación de estrategias didácticas, ¿no? Pero, bueno, en general, hay otro de los hallazgos fue el tema de las competencias, perdón, de la relación de la comunidad, o sea, los contenidos que mucho se ha dicho y que pareciera como un imaginario y algo que no sucedía, pues en realidad sí sucede, ¿no? Cuando las enseñan matemáticas, pues iban a la comunidad con el señor del pan a elaborar, los papás iban y contaban las tradiciones de la comunidad y eso fue importantísimo, incluso cuando había un fallecimiento de un familiar, la escuela se cierra porque los niños hacen las actividades domésticas, incluso de la familia. Entonces había como mucho más que relacionar, ¿no? Con la escuela que una simple pared, ¿no? O sea, en estos contextos está mucho más relacionada con ámbitos sociales de interacciones que ahí habría pues muchísimo más que hacer y que indagar, ¿no? Pero eso nos permitió pues seguir trabajando con ellos a la par y actualmente pues seguimos trabajando en esos trabajos que pudieran permitir algunas guías orientadoras para no dejar como muy ceñido el tema de las estrategias didácticas. Muchas gracias, Amelia. Estamos ya contra el tiempo. Carol acaba de dejar en el chat un enlace de un artículo que tiene con respecto a lo que señaló y también dejó su correo por si tienen preguntas. Lamentablemente no podemos continuar porque estamos contra el tiempo. Solo para hacer una breve síntesis de algo que preguntó David, dentro de lo que presentaron Amelia, Carol y Mario, las prácticas pedagógicas interculturales estarían más acercadas a la pertinencia cultural,
ser consciente de la pertinencia, por lo tanto la enseñanza tiene que ser considerando aquello. La simetría cultural de los contenidos, Mario colocó unas imágenes de ciertas categorías y que estaban justamente dentro de esas categorías elementos de la educación intercultural, y sobre todo lo que se ha hablado acá es de la contextualización cultural, de entender que tenemos niños, niñas, ¿cierto?, con distintas identidades, ¿cierto? Y eso implica que tiene que ser considerado al momento de la enseñanza. En el caso de Amelia, por ejemplo, las distintas identidades también tendrían que ver con la lengua, que se encuentra en la sala de clase con distintas lenguas. Y eso es también reconocer que el profesor tenía que hacer alguna adaptación curricular, que eso también es el elemento también transversal, las adaptaciones, porque finalmente hay que hacer una adaptación a este currículum que es homogenizante, ¿cierto? Y que viene desde arriba y que lo que hace justamente es decirnos cómo tenemos que movernos nosotros y nosotras, profesores y profesoras. Entonces, la invitación es cómo, ¿cierto?, romper esas hegemonías y lograr identificar, reconocer, ¿cierto?, estas diferentes identidades culturales en el aula, y el desafío son justamente estas prácticas pedagógicas que puedan ser consideradas dentro del aula. Por ahí un poco. Los invito y las invito a nuestros correos, preguntas, dudas. Yo puedo poner en contacto con Mario, con Amelia y con Carol. Agradezco a todos y a todas su presencia, por habernos acompañado hoy día, y estaremos prontamente a través de la red realizando en enero del 2022 un congreso que desde ya invito y que en agosto será puesto en todas las redes sociales para las convocatorias. Muchas gracias por su presencia a todos y a todas. Un abrazo. Gracias. A la distancia. Chao, chao. Muchas gracias.